este momento la situación en América Latina es sumamente delicada para el ejercicio periodístico. No solamente, y yo creo que estamos en el peor momento de las últimas 3 décadas en América Latina. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En Conexión con. Hoy tenemos a nuestro invitado, Jonathan Bock. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por asistir. Bueno, hoy estamos desde la Flip. Hoy estamos grabando este video podcast desde la oficina de la Flip. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acceder. Y quisiera saber, para empezar, ¿de dónde nació el amor hacia el periodismo y querer estudiarlo? Pues es un asunto que me ha gustado desde siempre, desde que era muy pequeño. En un momento tuve un desvío hacia el derecho, pero después volví al periodismo y he ejercido desde que salí de la universidad. Y creo que es no solamente una posibilidad de estar muy cerca de lo que está sucediendo, sino que termina convirtiéndose también en una posición frente a la sociedad, frente a la política, a entender mejor también como la interacción entre la ciudadanía y los diferentes poderes. Entonces creo que es muy gratificante poder también estar como cerca de todos los procesos, pero al mismo tiempo nos sirve para entender cuál es la importancia que tiene el periodismo y por qué es tan valioso y porque cada vez nos toca seguir velando por que haya mejores garantías y más posibilidades para hacer periodismo en Colombia, pero pues en cualquier otro lugar también. ¿Y cómo ha marcado el periodismo en tu vida? Pues me ha marcado de arriba abajo porque es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Y creo que también poder estar desde este otro lado, que es el de la fundación, donde lo que buscamos es pues velar para que haya mejores garantías para los periodistas, permite entender y tener también como mucha cercanía con todas las dificultades que hay y con, pues por supuesto, la dimensión humana de quien ejerce la profesión, que pues creo que normalmente uno llega al periodismo con una idea muy romántica y con una serie de frases muy bonitas e inspiradoras que son importantes y que también hacen parte, pero que no es la única manera de retratarlo, de acercarse, sino que también pues hay un relato muy difícil, de mucho sacrificio, de unas condiciones que no siempre son las mejores y que por el contrario siempre, o no siempre, pero muchas veces también termina pues generando riesgos de todo tipo, involucrándose hasta un punto que pues termina siendo muy riesgoso para las personas que hacen periodismo, ¿no? Entonces entender todo eso pues alimenta también como pues, mis posiciones, mis intereses y todo eso se lo debo pues al periodismo o a acercarme o como me he acercado de esta manera al periodismo. Cuéntanos una anécdota que te haya marcado en el periodismo. Uy, a ver, ¿qué puedo contar? Pues voy a contar una que no necesariamente hable del periodismo, pero sí habla de las reservas o de los miedos que puede haber para el periodismo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con un caso muy reciente de un chico de 14 años que estudia en un colegio público y empezó con su periódico del colegio. Okay. Hizo 2 ediciones y en la segunda edición habló de cómo el profesor de educación física se les había perdido un balón de voleibol y cómo el profesor les empezó a cobrar a los estudiantes ese balón y les dijo que si no les pagaban por el balón, pues entonces él les iba a poner mala nota, ¿no? El chico publicó esto, es un chico, como digo, de 14 años. Él solo se ideó todo el periódico, es un periódico de 2 páginas, ayudado por la mamá que le corregía y con la motivación además de poder mostrar las cosas que él, para él o que le ha contado que funcionan en el colegio, ¿no? Que son además asuntos graves como microtráfico, unos temas ahí de extorsión, de pequeñas bandas. Y él dijo, bueno, pues un poco motivado por todo esto, empiezo mi periódico y esa fue su segunda historia, la del profesor. Publicó eso e inmediatamente pues terminó generando un revuelo y terminó con unas
consecuencias pues, que hasta ahora pues, se siguen negociando para que no sean tan extremas, pero se incluso contemplaron en expulsarlo, le pusieron matrícula condicional. Y cuento esto porque creo que en el fondo muestra, por un lado, es cómo casi que lo que nos rodea en la cotidianidad y cuál es la posición de un periodista que quiere mostrar y visibilizar, ¿no? Y esto que nos hemos repetido muchas veces de darle voz a los demás, de poder mostrar. Que esa es una de las frases románticas que sí, cuando empieza en el periodismo lo hacemos. Exacto. Y es cierto, ¿no? Pero, pues digamos, ahí al mismo tiempo está el otro lado, ¿no? Y está ese otro lado de, pues que también hay muchísimos poderes interesados que pueden ser desde el padre de familia o madre de familia hasta un rector de colegio, hasta el presidente del país o el ejército, ¿no? Entonces, creo que esa dimensión nosotros siempre estamos más habituados a conocer, pues eso, el asesinato de un periodista o un caso grave de vigilancia o las cosas más visibles y graves por el nivel de impacto. Pero esa misma situación, esas mismas tensiones se pueden evidenciar en casi que cualquier caso como este que estoy contando de un chico que empieza su periódico, que el peor castigo además no fue solamente pues, que le pusieran la matrícula condicional, sino que le prohibieron seguir con el periódico. Terrible. ¿Y eso ustedes desde la Flip lo acompañaron en ese caso? O? Pues digamos que ese es un caso atípico, ¿no? Okay. Porque pues es un caso también donde nos permite pensar más en medidas pedagógicas, entonces enviamos una carta al rector del colegio para que nos diera un espacio y poder hablar sobre libertad de prensa, poder hablar de cuáles como esas tensiones entre censura, entre visibilizar las situaciones, porque además el chico en la historia que publicó no decía absolutamente nada que no fuera cierto. Okay. Entonces, pues como creo que en Colombia y después de una violencia de tantos años contra la prensa, donde es importante recordar que como parte de la guerra que se ha vivido, pues la prensa y los periodistas fueron objetivos militares y hacían parte de las estrategias de tanto de la guerrilla como los grupos paramilitares, como de agentes estatales, silenciar a esas voces críticas o esas voces que estaban mostrando lo que sucedía en las diferentes regiones. Entonces, toda esa historia larga de violencia pues ha significado, entre otras cosas, también que exista mucho miedo entre la sociedad de hablar de los temas, ¿no? Y puede ser el miedo de hablar del profesor que cobra por un balón de voleibol hasta hablar pues, de la llegada de un nuevo grupo criminal a un lugar. Ok, ya que estamos hablando de este periodismo diferente, ¿ustedes cómo tienen esa relación con el periodismo comunal, más comunitario de la gente? Pues esa es precisamente una de las líneas que hemos trabajado mucho en los últimos años en la Fundación, porque pues el periodismo en Colombia, digamos que viaja a dos niveles, ¿no? Hay un primer nivel en el que están los medios en las principales ciudades y son medios pues que son más robustos, que tienen una mayor capacidad, que tienen unas garantías y unas condiciones que si bien, por supuesto, también en esta larga historia de violencia han sido objeto de ataques y de atentados, pero hoy en día pues son unos medios que, como digo, pues tienen una serie de garantías que no tienen el periodismo que va en ese otro nivel, que tiene que ver sobre todo con el periodismo que es el que casi que se ejerce en el resto del país, ¿no? Hay que decir que en más de 300 municipios, es decir, casi una tercera parte del país, no existen medios de comunicación que produzcan información local, ¿no? Entonces, en el municipio de Tadó, en Chocó, por ejemplo, no hay un medio que esté hablando sobre lo que pasa con la alcaldía, lo que pasa en el colegio, las instalaciones del hospital, el río, ¿no? La contaminación, etcétera, etcétera. Y la información que reciben es por los medios nacionales, que normalmente es más información sobre lo que ocurre en los huecos que tiene la carrera séptima y no sobre lo que está pasando. Entonces esa asimetría y esa diferencia, pues por supuesto que es muy grave y ahí es donde es muy importante poder impulsar y fortalecer pues ese periodismo ciudadano, ese periodismo comunitario. Creo que con todas las herramientas tecnológicas facilita que se puedan crear proyectos periodísticos
pues a un menor costo, pero eso también necesita un apoyo en formación, en herramientas técnicas, en capital económico, y pues eso no existe en Colombia. Entonces es un desafío muy grande. ¿Y desde la Flip ayudan a esto? Nosotros estamos apoyando a periodistas, digamos, en la parte de capacitación, a quienes quieren empezar sus medios, a quienes se les pueda formar para que conozcan pues más de cuáles son, digamos, como las dinámicas o los debates que hay alrededor de hacer proyectos periodísticos en Internet, cuáles son como las diferentes modalidades para conseguir financiación, como acompañarlos en una etapa, pero de todas maneras pues es algo que requeriría también como un esfuerzo por parte del Estado, ¿no? Que esto se pueda convertir también en una política donde haya apoyo de manera independiente a estas iniciativas, porque como digo, pues es una situación que se presenta en una tercera parte del país. ¿Y cómo es esa relación con el gobierno? ¿Tienen apoyo? Pues es una relación, digamos que la FLIP, como una organización de la sociedad civil, siempre ha estado en una posición de vigilancia y de veeduría para que sea el Estado y sus instituciones quienes cumplan con las obligaciones de respetar el trabajo periodístico, de respetar la independencia editorial, de procurar para que haya condiciones para hacer buen periodismo, ¿no? Y pues en ese rol muchas veces nos ha tocado advertir cuando, no sé, por ejemplo, las amenazas provienen de algún funcionario público, o cuando ha habido escándalos de vigilancia, por ejemplo, del ejército en contra de periodistas, o el famoso capítulo del DAS y las persecuciones. Entonces, pues en ese sentido, la FLIP ha tenido pues un rol de denuncia y de confrontación cuando es necesario contra las cosas que no funcionan bien en el gobierno. Hay en otros aspectos donde la FLIP pues también trabaja, digamos, como en la misma dirección de algunas políticas del gobierno, cuando se tratan, dependiendo del momento, si ha habido ayudas a medios comunitarios o si ha habido acciones para generar mayor transparencia en acceso a la información. Entonces, pues son dos niveles, pero pues el principal sí sigue siendo el de alertar y advertir cuando ocurren irregularidades por parte del gobierno. ¿Y cómo es esa comparación, cómo estamos a comparación de otros países a nivel Latinoamérica? En este momento la situación en América Latina es sumamente delicada para el ejercicio periodístico. No solamente, y yo creo que estamos en el peor momento de las últimas 3 décadas en América Latina. Tenemos un altísimo número de periodistas asesinados, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en México, pero también en otros países de América Latina. Recientemente en Ecuador, que era un país donde no se registraban asesinatos contra periodistas, pues actualmente se han presentado, en Brasil, en Honduras, y pues esta es una situación que es mayor el número de casos de los que, como digo, pues teníamos en los últimos años. Pero además también pues tenemos periodistas que están en el exilio, periodistas que, por ejemplo, de Nicaragua o de El Salvador o de Guatemala, Honduras, han tenido que salir, y periodistas encarcelados, que tampoco era algo que no sucedía tanto en América Latina. Entonces, digamos como que este panorama regional para decir que Colombia en algunas de estos indicadores pues está entre los 3 países de América Latina con mayor número de amenazas, por ejemplo, y donde hay pues unos riesgos de seguridad muy claros. Pero al mismo tiempo también es un país donde estamos viendo las consecuencias de tantos años de ataques contra la prensa, y uno de esos es, como comentaba, que pues no haya casi medios de comunicación local en tantas ciudades del país, donde estén desapareciendo también pues unidades investigativas, donde se hayan cerrado pues más puestos de trabajo, y donde se entienda también al periodista un poco como un enemigo interno, ¿no? Como una persona que pues que va en contravía de los intereses del Estado, ¿no? Yo creo que esa narrativa y ese relato
de cómo se mira el trabajo periodístico, pues ha hecho mucho daño también en la sociedad. Y bueno, pues creo que estamos viendo también pues un poco ese impacto, y por eso es tan importante advertir de esta situación, y es importante mirar pues qué políticas pueden servir para poder procurar mejores condiciones para el ejercicio periodístico. Y digamos, ¿tú consideras que los periodistas que no están en los medios hegemónicos son los que más sufren este tipo de violencias? Pues digamos que evidentemente están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y cuando, por ejemplo, un periodista tiene que enfrentar un caso de acoso judicial, donde lo demandan por injuria o calumnia, donde lo presionan económicamente, pues evidentemente la fragilidad es mucho mayor que si pertenece a un medio más grande, ¿no? Entonces sí hay una fragilidad muy clara, y sobre todo pues en periodistas de diferentes regiones donde es más fuerte, ¿no? Nosotros tenemos identificado que, por ejemplo, Arauca, Putumayo, parte de la costa Caribe, Chocó, Nariño, son regiones sumamente difíciles para hacer periodismo, donde pues quienes hacen periodismo también los hacen con muchas precauciones, donde no se puede decir seguramente todo lo que se podría decir o se quisiera decir, y pues eso va limitando y va generando autocensura, y sobre todo pues va limitando la calidad de la información que reciben los ciudadanos, ¿no? Y casi que pues lo que se encuentra son más notas de registro o una información institucional, pero pues no una información periodística. Muy denso. Uy, bueno, digamos, ustedes desde la FLIP, ¿qué otras líneas de trabajo manejan para visibilizar esto? Pues tenemos la línea principal de la fundación es poder proteger a los periodistas, y entonces tenemos toda una línea de trabajo en no solamente la documentación de los casos y visibilizar estas situaciones, sino también una línea de apoyo legal a los periodistas, que es algo que también pues ha venido en aumento, los casos de periodistas que son denunciados y que se les busca por algún lado llevarlos a un proceso judicial, y ahí tenemos un apoyo para los periodistas. Después tenemos también un área del centro de estudios donde realizamos investigaciones y donde estamos haciendo una línea muy gruesa de trabajo alrededor de la alfabetización mediática, y de cómo poder también, pues en estos lugares donde identificamos que no hay medios, hacer procesos de formación con ciudadanos que quieran aprender de herramientas periodísticas, para que con eso pues puedan empezar también o sus proyectos independientes, o en una plataforma de la FLIP que se llama Consonante, poder publicar ahí lo que ocurre, ¿no? Entonces, que es nueva, ¿no? Ese laboratorio. Sí, es un laboratorio de periodismo que empezó el año pasado, y donde lo que buscamos es eso, ¿no? Es tener una agenda local de los diferentes municipios, con historias coproducidas por pues los periodistas del equipo de Consonante con los periodistas de la red de estos municipios que hemos ido creando, ¿no? Y creo que eso ha sido muy interesante, porque precisamente muestra que pues hay una cantidad de historias, por supuesto, de interés local, que muchas veces deberían ser también de interés nacional, y que con todo este proceso de formación y acompañamiento a los periodistas locales, pues empieza a ser una manera de mostrar pues cuáles son algunas de las cosas que no están funcionando bien, o sencillamente contar historias del municipio. Y yo creo que eso está teniendo un impacto muy positivo, y que muestra también ese poder del periodismo y el poder de mostrar las cosas. ¿Y qué resultados han dado estos laboratorios en cifras, pues en anécdotas? Tenemos una red de periodistas locales que en este momento es de 25 personas, que están activamente trabajando en esa coproducción de historias. Por otro lado, pues tenemos el proceso de formación, que es un proceso de formación de 2 meses, y ya ahí hemos estado en 20 municipios. Ha sido una experiencia pues realmente fantástica y muy interesante, porque muestra y pues son también como esos resultados no tan evidentes o tan tangibles, pero que terminan modificando también los intereses de las personas, ¿no? Personas que entran
además son grupos muy diversos, mujeres de 60 años, chicos de 18, de 14, personas que nunca antes habían pasado por algo parecido a una experiencia periodística, y que de repente terminan cambiando sus oficios diarios para empezar a coger una grabadora e ir a entrevistar al alcalde o al director de un colegio. Entonces, pues esa transformación es parte de esto que estamos conversando, de ese poder que tiene el periodismo. ¿Y tienes alguna historia que recuerdes que te haya marcado? Pues también son muchas. Yo no soy muy amigo de estas historias de las transformaciones internas que tienen, porque a veces se pueden mostrar como que es algo más por sensibilizar, pero pues sí son historias genuinas que nos han contado, donde pues se nos han acercado a decirnos que realmente esto les ha cambiado la vida, porque es una manera de entender diferente, de relacionarse con más herramientas frente al poder, ¿no? Frente al alcalde, no rindiéndole pleitesía, sino como un ciudadano más que le exige y pide rendición de cuentas. Y creo que eso ha sido muy, muy interesante. Creo que también nos ha servido para entender pues, que en lugares donde no hay medios de comunicación, pues no ha habido una tradición periodística, y los funcionarios públicos desconocen cómo se hace periodismo, para qué es, cuál es también el propósito, y que los funcionarios poco a poco han ido entendiendo y han ido aceptando. Y un caso en Carmen de Atrato, en el Chocó, donde el alcalde le decía, pero usted ¿por qué me va a grabar? Porque desconfía, ¿no? Pero era algo como que él no lo decía, no conocía, y no lo decía realmente como por querer esconder algo, sino porque se sentía ya intimidado con la grabadora. Entonces ese proceso de acercamiento, de entender, pues poco a poco va generando. Claro, por supuesto hay funcionarios que no quieren entregar tanta información, que ya después a la segunda entrevista van más preparados, que ya sabe que eso va a salir publicado, y que al principio había más choque, y entonces reclamaban que esto porque salió así, que yo no dije eso, y pues se le muestra la grabación o se le dice, y bueno, una relación que era más tensa, y ahora pues ya ha dejado de ser tensa, pero no por eso deja de ser también como una información que pues está mostrando lo que está pasando. Hablando de esto, de que muchas veces como que cogen a las personas, como lo que pasó ahorita en la marcha liderada por el Centro Democrático, que cogieron a muchas personas a entrevistarlas, digamos periodistas, como estábamos hablando de la calle, y decían, no, yo no dije eso. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, digamos que es parte como de toda esta transformación que hay, ¿no? Donde que esa es la otra pregunta que parece como una pregunta existencial pero bueno, ¿y quiénes son periodistas? ¿Y cuál es el contenido que realmente sí es verdad? Y cuáles son los referentes y cuáles son los límites que tienen, porque entonces ahora cualquiera con un celular puede publicar y puede ser periodista. Y viralizarlo. Claro. Y es una discusión que es importante y que hay que darla. Yo creo que esas discusiones hay que darlas precisamente entre la ciudadanía, las audiencias, los medios, la academia, pero donde no pueden entrar los funcionarios públicos o determinado gobierno a darla, porque tiene otras connotaciones y tiene un impacto diferente. ¿Sí? Cuando un funcionario público dice ese es mal periodismo o ese no es un periodista, pues está extralimitándose en sus funciones y está empezando a estigmatizar y a señalar a diferentes sectores de la prensa, que lo puede hacer también por unas motivaciones de que no quiere que determinado medio haga una investigación o que publique cosas de él, ¿no? Entonces es un debate que hay que dar, que me parece que en Colombia no se está dando a lo mejor con la fuerza que se necesita, y donde es muy importante que participen, como digo, varios actores, universidades, sociedad civil, etcétera, porque pues la gente tiene esas dudas, y si tiene esas dudas, pues eso lo que va generando es que también haya como un mayor distanciamiento y una pérdida de credibilidad entre las audiencias y los medios de comunicación. ¿Y qué diferencia has visto, digamos, con el periodismo? ¿Cómo se ha mostrado, digamos, esta marcha nueva a las anteriores? Yo creo que las manifestaciones son un escenario que es muy difícil para
para el periodismo, para cubrirlas. En las manifestaciones del 2021 en el paro nacional, pues fue el periodo de mayor número de agresiones contra periodistas en Colombia, ¿no? En estos casi 3 meses donde hubo las manifestaciones, más de 330 periodistas fueron agredidos. Eso era algo que nunca antes se había registrado en Colombia. Y pues fueron agredidos periodistas ciudadanos hasta corresponsales del New York Times o de cualquier medio internacional, ¿no? Entonces, pues muestra también cómo las dificultades de cubrir un escenario de tensión social, pues esas además particularmente violentas y con uso excesivo de fuerza por parte de la fuerza pública, donde además pues también era muy importante poder estar visibilizando en determinados momentos lo que sucedía, y fue ahí el periodismo ciudadano que entregó, o bueno, en buena parte el periodismo ciudadano que entregó información muy, muy valiosa, ¿no? Y por eso es tan importante que se respete el derecho que tienen de transmitir información, así no tenga una acreditación de periodista, ¿no? Y así sea una persona que no ejerza de manera regular el periodismo, pero donde esa información termina siendo valiosa. Por supuesto que hay espacio para la desinformación, que hay espacio para la manipulación, y esos son unos fenómenos y unas discusiones que están sobre la mesa y que hay que darlas. Y yo creo que no hay que darlas desde el miedo o con la necesidad de censurar, porque entonces nos lleva a que queremos moldear o queremos como limitar las expresiones para que termine quedando solamente algo con lo que un sector de la población está contento, y eso es muy riesgoso, ¿no? Hay que, por supuesto, entender esos riesgos y hacerlos también con procesos formativos. Por eso yo creo que la alfabetización mediática es sumamente clave y esencial para que la ciudadanía entienda cómo se consume información hoy en día, cuál es nuestro rol como audiencias a la hora no solamente de recibir, sino de transmitir también información, qué fuentes podemos verificar, quiénes son, de dónde estoy recibiendo esta información, qué intereses pueden tener, cómo funcionan las dinámicas de las redes sociales, ¿no? Yo creo que es muy importante avanzar en ese sentido. Creo que es la apuesta que realmente le puede hacer contrapeso a la desinformación. ¿Y dónde más hay que dar estas discusiones? ¿Dónde más? ¿En qué otros espacios hay que plantearse? El periodismo hay que llevarlo a que sea una discusión permanente y con todos los actores que puedan estar involucrados, y eso incluye a funcionarios, ¿no? Eso incluye porque realmente estamos en una transformación que ha sido muy acelerada y que pues hay que hablar de estos cambios, y si uno ve lo que está pasando en otros países donde también pues están en una situación muy similar, pues hay organismos o universidades que están poniendo la discusión sobre la mesa, y que esto finalmente lo que hace es pues mostremos cuáles son nuestras preocupaciones y nuestros miedos, y mostremos también cuáles son las alternativas para darlas. Pero yo creo que es algo que debería ser constante y en el que debería participar pues todos los actores de la sociedad. ¿El periodismo para ti en una palabra qué es? Yo diría que rendición de cuentas. Okay. ¿Algo más para finalizar que te gustaría decir? No, yo creo que es muy importante que quienes están estudiando periodismo tengan muy claro que estamos en un momento en el que es muy fácil decir el periodismo está muerto, o el periodismo está en una crisis tremenda, y creo que pues hay unas voces que piensan eso, o que por lo menos así lo dicen, pero yo creo que son voces que están muy equivocadas, que por el contrario estamos en una época dorada del periodismo donde hay una cantidad de herramientas y de posibilidades y de ampliación de la agenda periodística y de formatos y maneras de contar y de audiencias que es sumamente rico y que nunca antes se había tenido esa posibilidad. Y creo que mientras se tenga eso claro, el periodismo siempre va a ser muy excitante y va a ser
como va a tener también esa parte buena y esa parte más nostálgica, que tiene sus desafíos, pero que tiene muchísimas herramientas para poder explorar y para poder tener la fuerza que tiene el periodismo. O sea que de periodismo sí podemos vivir. Sí, de periodismo sí se puede vivir, toca encontrar las formas y es importante también que eso se tenga claro, que todo el modelo económico cambia y todas las condiciones, pero que pues hay, como digo, pues proyectos increíbles que nunca antes habíamos tenido tantas posibilidades de ver cosas tan interesantes, con muchos retos, pero pues que sigue siendo un camino muy interesante para explorar. Así es. Jonathan, muchas gracias por hablar con nosotros en Conexión Con. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y nos vemos en un próximo en Conexión Con.